Hola, bienvenidos a otro episodio de Educando a Papá. Hoy estamos en el episodio número Cinco. 5 y vamos a abordar el tema de la crianza. Hola. Bueno, ¿de una? ¿De una? Listo, de una. Bueno, para iniciar me gustaría que te voy a instruir sobre 4 tipos de O sea, crianza. me vas a educar. Te voy a educar sobre 4 tipos de crianza de los que hablaron unos psicólogos. Los 3 primeros tipos de crianza son el autoritario, el permisivo y el democrático, que fueron como desarrollados por la psicóloga Diana Baumrind. Bueno, en primer lugar, el autoritario es en el que, pues como lo dice su nombre, la autoridad son los papás y punto. Están las reglas claras y es la típica frase de porque soy su papá, yo lo digo y punto. El segundo es el permisivo, que es donde siguen habiendo reglas, pero son más poquitas y como que todo es más flexible, ¿sí? Los papás son más permisivos, como lo dice el nombre. Y el tercero es el democrático, que es donde siguen habiendo reglas, pero no es ni permisivo ni autoritario, sino que hay más comunicación con los niños, con los hijos, y se permite que ellos también tomen ciertas decisiones pues en el hogar, como que hay más escucha por parte de los niños. Y después otros 2 psicólogos, Macaulay y Martin, sacaron un cuarto tipo que es el negligente, que es donde los papás no están involucrados en la vida de los niños. Ya con este abrebocas, con esta introducción, yo quisiera saber qué estilo de crianza tuvieron mis abuelos contigo y con mi tía. El democrático no era. El democrático, el negligente tampoco. Yo creo que el autoritario, yo creo que el autoritario sí en esa época era, aquí se hace lo que Y nosotros punto. decimos y punto. Sí, sí, esa era la forma que nos criaron a nosotros. ¿Y eso cómo influyó en ti? En lo que eres ahora, Hugo Medina. No, pues influyó al 100%. Pero digo, o sea, ¿tú recuerdas esa crianza autoritaria de una manera buena o crees que de pronto se No, yo la pasaron? considero buena. Yo la considero buena porque en mi caso, por mi forma de ser, por mi temperamento, por mi forma de expresarme con el mundo, se necesitaban reglas fuertes, o sea, se necesitaba atajar. Y si no hubiese sido de esa manera, seguramente mi vida hubiese tomado otro rumbo. Entonces, Serás cuando tremendito. yo pienso, sí, un poquito difícil, cuando yo pienso en que mis papás fueron fuertes conmigo, mis papás fueron autoritarios, fueron fuertes, no, yo no diría que fueron agresivos, pero sí había la reprimenda, la había, sí la había, claro que sí. Pero yo siento que en mi caso era necesaria y fue funcional. O sea, yo hoy en día agradezco que mis papás hubieran sido como fueron, porque siento que me ha ido bien y que había muchas posibilidades de que no me fuera tan bien. Okay. Entonces, creo que fue autoritaria, influyó al 100% en lo que soy ahora y la agradezco. Y esa crianza que tuvieron mis abuelos, ¿crees que influyó en la crianza que tú has tenido con nosotros? O sea, ¿crees que has seguido como un poco esa misma línea o dijiste no, va a ser diferente con ellos? Influye, o sea, influye también al 100%, pero no necesariamente para replicarla al 100%. O sea, porque la influencia puede ser, yo vi esto y lo quiero igual, o yo vi esto y lo quiero totalmente diferente, o yo vi esto y quiero complementarlo con otra cosa. Entonces, también hay influencia en la forma en que los educamos a ustedes, pero es que son tiempos muy diferentes. O sea, ustedes han vivido unos tiempos muy distintos a los de nosotros. En mi época, la calle nos formaba mucho. ¿Sí? La calle yo no sé si decir no se educaba, no, nos formaba. La calle nos formaba mucho, o sea, mucho de nuestro tiempo estaba en la calle, en compartir con mucha gente, en hacer muchas actividades. Y esas son cosas que en el tiempo de ustedes han sido muy diferentes. Entonces ustedes han sido mucho más controlados. Con ustedes ha habido, no ha habido ni siquiera la necesidad de ser autoritario. ¿Ves? Porque ustedes pues han sido
muy juiciosos por el colegio donde estudiaron, por los amigos que han tenido, es decir, el comportamiento que ustedes han tenido ha sido muy, Tranqui. muy tranquilo comparado, sí, comparado con el mío, ha sido muy tranquilo. Entonces, sí influenció eso, tal vez para decir, esto ya lo vi de esta manera en estas condiciones, aquí no lo veo necesario. ¿Ves? Sí, O sea, no necesariamente para replicarlo, pero sí influye de todas maneras. Con ustedes no es que hayamos sido, es decir, ha sido democrática, no ha sido permisiva, y de todas maneras en ciertos momentos también hay que, ha sido necesario ser autoritario, autoritario. sin violencia, pero ha sido necesario imponer, incluso hasta en ocasiones porque yo soy su papá, ¿sí? Pero en cosas muy que para uno como padre las ve como son cosas que no tienen importancia. Ustedes como muchachos o como niños en el momento eso es la catástrofe más Y es que uno terrible. siente que cuando dicen como, porque soy su papá, y lo digo, es como que se quedaron sin argumentos, y pues es el único argumento que uno va a perder siempre. Pero es una posibilidad, lo que tú dices es posible, que uno se queda sin Sí, argumentos. Lo que pasa es que hay momentos en que yo considero, desde mi ignorancia, que no es necesario darles tantos argumentos. Simplemente ya les hemos dado tantos si ustedes quieren, pero ¿por qué? Pero ¿por qué no sé qué? Pero por, sí, porque están van en esa época del pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Llega un momento en que ya no veo la necesidad de darle más argumentos, porque sí y punto. Porque ya he argumentado todo y a cada cosa que yo te diga tú vas a seguir diciendo pero ¿por qué? Entonces en ese momento, bueno, aquí ya toca ser autoritario, porque yo lo digo y punto. no, yo siento que siempre tienen que argumentar. Siempre tiene que haber una razón de por qué. Y yo siento que sí, que la crianza de ustedes ha sido como un mix de todas menos la negligente. La negligente no, esa la sacamos. Pero sí, o sea, a mí me gusta que ustedes siempre como que nos han escuchado. Obviamente lo que dices, hubo etapas en las que, sobre todo conmigo, que yo fui como un poquito más rebelde, en las que sí, como que ya nos salíamos de los chiros y tocaba como el tema de la autoridad y punto. Pero sí siento que en general siempre ha sido como muy, se va a tomar una decisión importante, que igual los papás son como los que igual terminan tomando la decisión, pero es muy bonito sentirse escuchado, como, porque pues uno también hace parte del hogar, no es como que ahí nos vamos, va a pasar tal cosa y de malas ustedes, no nos importa su opinión, porque igual todo lo que pasa en la casa también afecta directamente a los niños. Uh -huh. Entonces sí me parece bonito que ustedes siempre nos han preguntado como qué opinan de esto, qué les parecería, eso me parece importante y que pues todos deberían como ponerlo en práctica en sus hogares. ¿Cuáles crees que han sido los mayores desafíos en la crianza de Sebas y míos? Y como que hay desafíos, me imagino, que, obvio, sí, creo que es obvio, que hay desafíos en cada etapa, como en los niños, cuando somos niños, adolescentes, adultos, o cómo han sido esos Mira, desafíos. desafíos todos, porque cuando uno va a ser papá, sobre todo por primera vez, contigo, pues yo primero era muy joven, o sea, cero experiencia, no estaba ubicado laboralmente ni emocionalmente, no había madurez, o sea, una cantidad de cosas. Uno no sabe qué va a pasar, entonces uno asume la vida como bien, ¿ves? Los primeros años uno se refugia mucho en sus papás, ¿cierto? Entonces, mami, ayúdame con esto, la suegra, ayúdame con esto, mi papá, ayúdame con esto, ¿sí? A cuidar o al hecho de manejar el hogar internamente, que se nos dañó esto, que cómo acomodamos esto, que los muebles, o sea, una cantidad de cosas que uno, hasta el momento, mira, en mi experiencia propia, yo, el primer momento en el que sentí que la vida mía y no solo mía, dependía exclusivamente de mí, Sí. fue el día que tú ibas a nacer. Antes yo sentía que de todas maneras mi papá estaba siempre, o sea, yo necesitaba algo, aunque ya me había casado y ya me había ido de la casa hace años y yo ya había trabajado y una cantidad de cosas, era Pero no independiente. era tangible como la otra No, personita. claro, yo sentía que yo necesitaba algo y papá, tal cosa, y mi papá estaba siempre. Cuando tú ibas a nacer esa noche, yo llamé, dije, papá, es que ya esta china va a nacer, ¿qué hago? Pues llévesela para el médico y mire a ver qué hace. No, pues no tengo Claro. plata, mire a ver quién le presta porque estábamos lejos, ¿me entiendes? Entonces ya realmente, pues pucha, ahora sí empezar a solucionar la vida. Entonces, ese fue el primer desafío, enfrentarte enfrentarte tomando tú las decisiones y asumiendo tú las consecuencias. Primer desafío. De ahí en adelante, absolutamente todos son desafíos, porque ir a sacarte del hospital, conseguir para pagar la cuenta, eh,
llevarte a las vacunas, llevarte al registro, el bautizo, una cosa, o sea, empiezan una cantidad de desafíos, se enfermó, en la noche toca salir a buscar un carro para llevarla, que la dejaron hospitalizada, y ahí empieza, y hasta el día de hoy no han parado nunca los desafíos. Lo que tú decías han sido periodos con desafíos diferentes. Con Sebastián, pues ya había una experiencia, ya habían unos 6 años, 6 años de una experiencia, pero de todas maneras la etapa puede ser parecida, pero todos los niños son diferentes. Entonces con él también se empezaron a adquirir otro tipo de experiencias, también teníamos desafíos en otros aspectos cuando fueron creciendo, pues las infancias diferentes, periodos de estabilidad económica diferente con cada uno, eso también genera otro tipo Sí, de claro. desafíos con los hijos, el colegio, no, o sea, todo hasta el día de hoy, todo han sido pedacitos, han sido etapas, cada etapa con desafíos diferentes con cada uno de ustedes, todo el tiempo, no ha parado. Sí. ¿Cuál ha sido el peor? No, pues es que estén enfermos. Yo creo que es el peor desafío. Incluso peor a no tener plata. Porque es como la impotencia de no poder hacer Claro, nada. llévele, la dejaron hospitalizada, lo dejaron hospitalizado y esperar a ver. Eso es como yo creo que el desafío más fuerte. Es que ser papá debe ser muy duro. Sí, ser papá. Además, es que yo pienso que ser papá sí es muy difícil. Uno solo entiende a sus papás Cuando es cuando uno es papá. papá. Porque cualquier cosa que uno como papá hace afecta de una u otra forma a su hijo. O sea, lo forma, lo deforma, el ejemplo, la enseñanza, los errores que comete, las palabras que dice, la forma que se comporta uno. Todo tiene una influencia en ese niño pequeño, en ese adolescente, en ese muchacho, todo. Lo que hacen los hijos con uno, no. Ustedes ¿Ves? O ya sea, están hechos. entonces uno como papá tiene una responsabilidad muy, pero muy grande. Y eso en sí mismo ya es un desafío. Realmente es muy difícil ser papá. Y uno a veces es muy duro con los papás, ¿no? Como que, pues lo que decías, Sí, como, ha sido pero muy dura porque, conmigo. ajá, sobre todo, severa hija la que usted encima, que no me valoren. No, pero sí, uno juzga muy duro a los papás y uno no entiende por qué actúan como actúan y pues es que ustedes ya han vivido pues muchas más cosas. Yo me he replanteado últimamente porque yo quiero ser mamá, o sea, todavía quiero ser mamá, pero digo, qué difícil, es muy duro pensar en lo que tú decías, como que entre más chiquitos, problemas chiquitos, y entre más grandes, pues problemas mucho más Sí, así es, grandes. así es. Yo tengo conocidos que han tenido una crianza como muy, pues bueno, muy autoritaria, ahorita hablando del tema de los tipos de crianza, y como que han sido muy exagerados. Yo siento que, ¿en qué sentido? Como en que si van a salir y no los dejan salir, como que los encierran literalmente con llave, o que si salen y no llegó a la 1 de la mañana y llegó a la 1:01, ya les cierran la puerta y no los dejan entrar. Yo siento que eso es peor. ¿Tú qué crees de ese tipo de autoridad como tan drástica? Lo que pasa es que creo que esto ya lo habíamos hablado en otro capítulo, y es el tema de que uno como papá lo máximo que puede hacer es un trabajo en cuanto a valores, en cuanto a enseñar valores a sus hijos. Ese es el trabajo que uno puede hacer. Cuando llega el momento en que ellos deben tomar decisiones, lo que uno espera es que esas enseñanzas o esos valores que uno les quiso dar hayan sido lo suficientemente fuertes para que las decisiones que tomen sean las menos equivocadas posibles, porque además nadie va a tomar decisiones de manera perfecta, entonces sean lo menos equivocadas posibles. O es la forma en que yo lo asumo. Yo no estoy el 100% de tiempo con ustedes, no puedo, es una cosa imposible. ¿Qué saco yo con limitarles el tema del tiempo, una cantidad de cosas, frustrar una cantidad de cosas que ustedes van a hacer, si yo ya hice el trabajo de generar conciencia, de inculcar ciertos valores? Pues tomen sus decisiones y espero que sean las correctas. Ahora, sí ha habido reglas. Entonces, voy a una fiesta, bueno, ¿hasta qué hora? No, la fiesta se acaba a las 3, entonces a las 3 de la mañana te recoge un carro en tal lugar y estamos pendientes, o pilas, vas a estar en tal lugar, cada hora comunícate y dinos, estoy bien, que ya sabemos que estás bien. Cuando llegues, ponnos la ubicación. Ese tipo de cosas yo no considero que sean autoritarias, considero que son unas reglas pequeñas. Si ustedes llegan a faltar a esas reglas,
Entonces la próxima vez que necesitan un permiso, entonces, pero tú te acuerdas que fallaste en tal Sí, cosa, entonces hoy no vas a estar hasta las 3, vas a estar hasta las 2. Entonces, de cierta manera, se ejerce una autoridad, se entiende que si se incumple la norma, hay una represalia, un castigo, una consecuencia, pero que yo diga es que tenía que llegar a la 1 y es la 1:01, entonces ya no la dejo entrar a la calle, entonces que se quede a la casa, entonces que se quede por la calle toda la noche, pues eso no, a mí ya me parece un absurdo, porque ¿cómo la voy a arriesgar? Tengo que encontrar otra manera de que ella entienda que las reglas se cumplen, pero no puedo ser tan drástico. De hecho, como lo vivo yo, ¿no? Si están en la calle, yo estoy preocupado, esperando que claro. todo les salga bien, pero estoy preocupado. ¿Cómo voy a exponerla a que se quede más en la calle o a exponerlo a que se quede más en la calle? No, y es que ser como tan extremo en, digamos, en el ejemplo que estábamos poniendo de que no la dejo entrar y se queda en la calle y mira a ver qué hace, pues primero lo que dices, arriesga al hijo, a la hija, a que le pasen muchas cosas malas que pueden pasar en la calle, y otra cosa es que uno como hijo más necio se va a volver, o sea, yo desde la perspectiva de, bueno, tú también eres hijo, es como, no porque a mí me dejaron en la calle, entonces ahora lo voy a hacer caso, sino más rabia me va a dar y entonces más quiero llevar la contraria y usted se está equivocando, ¿verdad? Entonces siento que ese tipo de conductas hacen todo lo contrario a lo que creo que un papá que hace eso quiere con esos castigos. No creo que sea generalizado. Porque yo creo Primero, que en sí. el aspecto en lo que tú estás diciendo, afirmo que todo extremo es malo. Sí. ¿Sí? O sea, el extremo de ser tan estricto también debe ser malo y tendrá alguna consecuencia. Pero no creo que en el 100% de los casos que podamos generalizar, que a quien le imponen esas reglas tan fuertes, entonces siempre va a ser lo contrario. Yo no creo en eso. Hay personas que a partir de la regla fuerte y de ser estrictos con él, han entendido que las cosas funcionan de esa manera. Hay otros que se han revelado, pero yo no creo que en general esa sea la norma, sea la regla, Puede no lo ser, creo. puede ser. Bueno, los casos que yo conozco, Yo también conozco y no ha sí, sido así. Tú conoces, entonces, sí, desde mi perspectiva no, pero tú, basada en tu experiencia, que puede ser menos que la mía, pero ya tienes una, tú determinas que eso es posible que sea de esa manera. sí, porque se vuelven como más rebeldes y entonces a llevar más la contraria. ¿Y qué piensas de los golpes? Porque tengo entendido, pues obviamente según generaciones, la actualidad ahorita es muy diferente el tema de pegarle a un niño cuando se porta mal. Pero antes, creo que tú lo alcanzaste a coger, era como que siempre estaba el correazo o un cachetado, Cacheta. ese tipo de cosas como que las usan demasiado para reprender a los niños. Yo, en mi opinión, no estoy de acuerdo. ¿Tú qué piensas de eso? No, pues sí, cuando yo pienso en pegarle a un niño, yo digo, oiga, no, un niño no debería pegársele, ¿cierto? O sea, pues madre, eso cómo va uno a hacerlo. Pero también creo que tiene que ver con el nivel de herramientas que tenga el padre. Tiene que ver con eso. Entonces yo lo llevo al contexto de mi familia en todas las generaciones que conozco. Entonces cuando yo conozco la historia de mi abuelo desde los 4 años fue huérfano de padre y madre, entonces él andó de un lado en otro, en orfanatos, una cantidad de cosas, y él siempre fue sometido a violencia, ¿sí? Ni siquiera de sus padres, Mm. de algunos familiares, de desconocidos, y él, él con esa forma en que lo crearon, él fue una buena persona. ¿Sí? Fue una persona trabajadora, honesta, responsable, que fue capaz de formar una familia que sacó adelante 5 hijos, 5 o 6, 6 hijos, Seis. que sacó adelante 6 hijos, 5, Carlos, seis. 6 hijos, sacó adelante 6 hijos, fue capaz de hacerlo. Él tiene su hogar y a sus hijos, que son mi padre y mis tíos, ejerce violencia autoritaria en sus hijos. Los más grandes lo sintieron más, hasta los dos más pequeños, o sea, los 4 primeros lo sintieron más, fueron más estrictos con ellos, y todos son tan diferentes personas, todos son personas muy, pero muy, pero muy diferentes en su modo de pensar, en su Mm. modo de actuar, a pesar de que tuvieron la misma crianza, la misma crianza autoritaria, con, con, en muchas ocasiones agresiva, violenta, y todos fueron muy diferentes. Entonces, las herramientas que tenían los que quedaron a mi abuelo, las herramientas que tenía mi abuelo con sus hijos, ahora viene mi papá
y las herramientas que él tenía para educarnos a nosotros, unidas a las herramientas que tenía mi mamá también. ¿Sí ves? Entonces se empiezan a complementar las cosas. Entonces, Que en la parte de mi abuela también hubo crianza autoritaria o no fue sí tanta. fue una crianza autoritaria, pero por ejemplo, el papá de mi mamá murió cuando mi mamá tenía 7 años. Entonces, la crianza de mi mamá se dio básicamente por mi Mi abuela, abuela. sola mi abuela. Y esa crianza era autoritaria, pero era matriarcal. No había violencia por parte de un hombre, o sea, el papá que le fuera a pegar a la niña, no, sino la mamá que reprendía a sus hijas y es también niñas que desde los 14 años ya salían a trabajar, ya, ¿me entiendes? Entonces, lo que te digo, las herramientas de cada quien. Se unieron las herramientas de mis papás y aquí había no había, lo que te digo, no había democracia, había un autoritarismo por parte de mi papá, pero quien se encargaba realmente de la crianza de nosotros era mi mamá. Mi mamá era la que estaba todo el tiempo con nosotros y nos reprendía por las cosas normales que hace un niño, que no hace caso, que hace males, lo que fuera, del diario vivir. Y cuando las cosas eran graves, entonces pasaban a decirle a mi papá y mi papá nos reprendía de forma agresiva. O sea, mi papá nos pegaba. ¿Sí? Y lo que te digo, cuando yo pienso en eso y me dicen cómo se siente al respecto de eso, yo digo, Sin yo no traumas. le juzgo, no, yo no le juzgo ni lo critico. Y tampoco diría, tengo un trauma porque a causa de eso yo a mis hijos también los cogí. No, fíjate que no pasó de esa manera. Yo agradezco, yo digo, si mi papá no hubiera sido de esa manera, si ellos no se hubieran complementado de esa manera, mi vida habría tomado seguramente otro rumbo. Entonces yo digo, estuvo bien, pero tiene que ver con las herramientas. Ahora, yo tuve otras herramientas. Tu mamá venía con otras herramientas. Tu mamá era un lugar también donde tu abuelita era la que reprendía, tu abuelito pasivo, o Más sea, calmadito. muy tranquilo, todo el tema. Ella venía con otra crianza, con otras herramientas. Nos unimos en esa formación y ni siquiera fue que lo planeamos y dijimos, vamos a educar a nuestros hijos de esta manera. No, fueron cosas que se Fue fueron dando. Y llegamos a esa crianza que tú me instruyes ahorita, que se parece más a la democrática. Aunque sí hubo algunos golpes. Sí, claro. Por eso yo te Sobre todo decía, en mí. yo te decía que el tema, que para mí también era importante el autoritarismo. Entonces, claro, nunca esas palizas que le daban a uno, porque era a veces que te cogían con una correa y pa. O a veces Y con uno, lo que encontraran. o con lo que encontraron, no le tocaba ponerse. Yo ya sabía que la había embarrado. Ay, no. Y ya sabía que mi mamá le iba a decir a mi papá que yo la había embarrado. Entonces, yo lo esperaba con toda la ropa puesta al mismo tiempo. Entonces, pijama, pantaloneta, pijama, sudadera, pantalón encima, camiseta, camisa, chaqueta, buzo, No. y esperando a que me pegaran porque mi papá me pegaba duro cuando me pegaban. No lo hacía mucho, pero cuando me pegaban, pegaba duro. ¿Ves? Entonces, como yo entendía que eso funcionaba cuando tú fuiste rebelde, y por eso tú dices, ha sido contigo, con tu hermano no, porque son dos personas muy diferentes en su temperamento. Entonces, a Sebastián tú le dices tal cosa y Sebastián sí, y lo asume y se queda callado y ya uno no tiene, ya se lo dije, ya qué puedo hacer, pero tú empezabas así como medio loquita y alegabas y contradecías, pero no sé qué, y te enfrentabas. Entonces llegaba un momento que uno sí sentía, pues madre, toca darle una palmada para que se aquiete, porque, y no digo que está bien, ¿ves? Estoy diciendo desde mi experiencia, me pasó así, así lo hice contigo, espero no haberte causado ningún trauma. Pero es la forma en la que yo sentí que era lo correcto en ese momento. Y fíjate lo que hablábamos hace un momento. Eran mis herramientas y, y sentía que era lo que era necesario en ese momento. No pensando en tengo que imponer o no, es que voy a respirar porque soy demócrata. No, era lo que había en el momento. ¿Y no crees que era más, o sea, que tú me dabas como palmadas? Sí. Sí, eran palmadas. ¿Y no crees que era más como por la rabia del momento? Claro. Más que pensar es que si yo le doy palmadas se va a juiciar. Claro, ¿No crees que era más también. el impulso? Lo que pasa es que tiene mucho que ver con que uno como papá no puede perder ante el hijo, no puede perder la autoridad, no puede asumir que el chino de 13 años entonces se gritó más duro que yo y se me impuso y entonces voy a hacer lo que... Entonces tiene que ver con eso. Y como hablábamos al principio, uno no tiene experiencia, todo es un desafío. Tú también estás experimentando. El niño experimenta a ver hasta dónde puedo gritar y a ver cuál es la reacción.
Y entonces uno también dice hasta dónde cedo a ver cuál es la reacción. Llega un momento en que mi ignorancia seguramente me llevaba a explotar en ese límite y seguramente no decía, es que así va a aprender, sino que no me puedo dejar ganar de esta China. Entonces puede que ahí esté el error que se cometió. Espero no haya un trauma causado ni hematomas internos en el cerebro. Cicatrices. No, mentiras, no. Bueno, pero también está muy mal pensar en que uno es el que tiene que ganar siempre. Yo siento que está mal pensar eso. Como papá y obviamente como hijo está mal pensar en que yo voy a tener la última palabra y gané, porque realmente nadie tiene que ganar una discusión, simplemente se puede llegar como, o sea, lo ideal sería, bueno, se discutió, reflexionamos, como que pensamos, bueno, la estoy embarrando porque como papá se embarra y como, como hijos también la embarramos, y es como calmarnos, pausar y después hablar sobre el tema, pero es que uno siempre cuando está discutiendo, siempre piensa en ganar. Lo que pasa, mi amor, también es que eso depende mucho de la edad, porque uno como papá no es que piense, no me la voy a dejar ganar, pero sí, o sea, de alguna manera sí. El hijo siempre está pensando, no me la voy a dejar ganar de mi papá. O sea, el hijo siempre dice, pero ¿por qué si es que yo ya tengo derecho y yo puedo opinar y yo puedo decir? Pero piensa tú, un niño de 6 años que haga una pataleta, él no es consciente, él quiere es ganar la pataleta y él grita y grita y grita a ver qué puede conseguir con eso. Sí, ¿Ves? Entonces entonces dependiendo de las etapas, cada quien prueba a ver hasta dónde puede llegar. Entonces yo siento, claro, cuando yo ya discuto con un adulto de un tema o debato de un tema en el que él tiene un pensamiento político y yo otro, o él un pensamiento religioso y yo otro, o él es de un equipo de fútbol y yo de otro. Cuando hablamos de eso, no hablamos con la intención de salir peleando, ni de que él se vuelva de mi bando o yo me vuelva del de él, sino de que él exponga sus puntos y yo exponga los míos. Entonces ahí no hay una discusión, entonces ahí no esperamos salir ganando la discusión como adultos, pero cuando son niños contra adultos es totalmente diferente. Sí. ¿Ves? Ahí el tema ya se torna distinto, ¿ves? Es real. ¿Tú por qué crees que en la crianza de antes los papás eran como más, es que no sé cómo decirlo, como más relajados en el tema de que el niño salga solito a la calle o que el niño busque un trabajo? Porque ahorita pues ya uno se da cuenta que hay muchos más riesgos, más peligros y el niño no va a salir, por lo que tú decías ahorita, entonces lo va a recoger un carro porque me imagino que se piensa, no, es que un Uber puede ser más peligroso, pero antes los niños como desde los 12 años ya iban solos al colegio, cogían un bus, tú nos cuentas que lo hacías. ¿Por qué crees que ahora es diferente? Además que, o sea, mi abuela y mi abuelo te dejaban hacerlo, pero ellos no nos dejan, o sea, ya se dan cuenta como que es peligroso con nosotros. ¿Recuerdas que en el capítulo anterior te dije algo de que entre más conocimientos tienes, más Sí. dudas se generan? Aquí funciona de la misma manera. Imagínate que ahora los medios de comunicación son tan amplios y entonces todo el mundo todo el tiempo estamos siendo bombardeados por información, de todo tipo de información. Dentro de ese tipo de información hablemos de la información de asesinatos, de atracos, ahora vemos videos, ahora noticias, o sea, una cantidad de cosas que antes no pasaba, porque antes tú te enterabas de lo que pasaba alrededor de tu barrio por el chisme del barrio o te enterabas de lo que salía en el noticiero, punto. Ahora no, ahora tú abres Facebook, tu abuela abre Facebook y de una vez ve, mataron, robaron, hicieron, deshicieron, hay un violador, hay un yo no sé qué, ¿sí me entiendes? Y lo mismo pasa, entonces viene el mismo punto de las herramientas que cada quien tiene. En esa época, primero ellos venían de una crianza que era autoritaria y que era, entre comillas, un poquito negligente. Porque en el caso por ejemplo, los abuelos, mis abuelos, los papás de mi papá, ellos desde muy pequeños los dejaban encerrados solos, siendo pequeños, y el más grandecito era el que se encargaba de darles la comida, de limpiar a los otros, de cuidarlos mientras llegaban los papás, porque ambos trabajaban, ¿cierto? Entonces eso era un poquito negligente. Sí. Cuando fueron creciendo y había tantas necesidades además porque eran muy pobres, entonces esos muchachos desde los 12 años ya empezaron a irse para la calle a buscar qué hacer de trabajo y cada uno iba consiguiendo su trabajo. Pronto mi papá, por ejemplo, se fue de la ciudad a trabajar siendo muy joven, luego se enlistó en la marina y el otro se fue para un lado, ¿me entiendes?
empezaron a hacer su vida muy jóvenes. Ya en la siguiente generación, que fue la de mis papás, entonces eh, se era menos pobre, se era menos pobre, de pronto el lugar donde se vivía había ciertas posibilidades en cuanto a que en el conjunto hay un parque más cercano, hay Ujú. muchos de ellos de la misma edad, todos estudian en el colegio, en la edad de mi papá no todos estudiaban porque no se podía. Aquí todos estaban en el colegio, entonces tenían unos horarios, luego salían y les gustaba el fútbol, iban y jugaban fútbol, jugaban cinco huecos, o sea, otra cantidad de cosas. Y ellos no estaban en el pensamiento de que los pueden violar, los van a robar, las No, drogas, ellos no lo tenían en ese había más pensamiento. desconocimiento. Más desconocimiento, lo que te digo, entre uno más conoce, más dudas tiene, más se preocupa. Ahorita nosotros como vemos y estamos invadidos de tanta información y además ustedes también han adquirido menos herramientas para enfrentarse al mundo porque ustedes nacieron y crecieron con la tecnología. Entonces, sus juegos eran Son, la consola, el computador, YouTube, ahora los celulares, se comunican todo por ahí, ya no quieren salir a jugar a la calle fútbol, a ir al parque a buscar amigos, ya no pasa eso. Entonces, ustedes tienen menos herramientas. Nosotros tenemos más información mala. Esas dos cosas se unen y entonces pasamos a otra faceta que es la sobreprotección. ujú. Entonces también lo sobreprotegemos nosotros como padres porque tenemos una responsabilidad primaria, entonces tratamos de evitar al máximo, que yo digo que no está bien de nuestra parte, tratar de evitar al máximo que ustedes se enfrenten a las cosas, pero desafortunadamente así actuamos. Y los abuelos sienten ese temor de ustedes porque ellos no tienen esa responsabilidad inmediata. Entonces, si un abuelo te dice, sí, salga al parque y algo te pasa, pues él ya va, entre comillas, va a decir, tengo que Ya, rendirle cuentas al sí, papá, porque yo, ¿por qué lo dejé? Si su papá no lo deja, yo no lo voy a dejar. sí, ¿Ves? sí, sí, tienes razón. Sí, cuando uno se empieza a dar cuenta de cómo funciona el mundo, pues ya como que prefiere evitar, pues, enfrentarse a ese tipo de riesgos. Claro. En ese orden de ideas, ¿tú cuál crees que han sido los errores principales que has tenido con mi mamá en nuestra crianza? Porque obvio no es perfecta, pero, o sea, somos perfectos, pero no es perfecta. Yo creo que uno de los errores principales, la sobreprotección. Pero eso tiene como una razón. Yo porque veo que ustedes no sobreprotegieron, porque éramos asmáticos. Y entonces creo que desde ahí empezó todo, como a no salga a la calle tan tarde, o si va a salir, póngase 25.000 chaquetas, o sí, como ese tipo de cosas de empezar a cuidarnos como desde eso, porque estábamos enfermos. Pues es probable, pero pues sigue siendo un error. O sea, Sí. para mí es un error. Yo siento que de todas maneras ustedes tienen, a ustedes les hacen falta herramientas para enfrentarse al mundo que hay en la calle, porque el mundo en la calle es duro y claro, uno se basa en su experiencia propia. Yo aprendí en la calle a defenderme. Siento que ustedes tienen herramientas para defenderse en otros ambientes, pero el ambiente, pero la calle tiene todos los ambientes, ¿ves? Ujú. Entonces, yo siento que eso es un error y muchas veces me siento inseguro con ustedes en la calle por esa razón. Y siente uno, ay, madre, quisiera estar ahí para estar pendiente. Sé que es un error. Otro, nosotros tratamos todo el tiempo de que ustedes fueran explorando y encontrando su camino y tomando sus decisiones, sobre todo, por ejemplo, bueno, ya Sebas también es grande, en el tema de qué quieren hacer con su vida, qué les gusta, hacia dónde se quieren inclinar. Pero siento que de alguna manera hizo falta ser autoritario en el hecho de entablar un régimen de disciplina para la vida. No necesariamente de disciplina para lo que les gusta hacer, porque lo que les gusta hacer lo hacen sin problema, pero también siento que debemos haber sido más estrictos para que tuvieran disciplina incluso en las cosas que no les gustan, porque eso también es formativo. Entonces yo creo que Esas dos esos dos, cositas. sí, que esas dos cosas han sido como los principales o los dos errores que se han cometido Sí, yo estoy de en acuerdo. la crianza. Estoy de acuerdo. Y creo que también generalizando un poco como en las crianzas modernas, creo que también se cae mucho en el error de darle a los hijos todo.
Uy, ese es un tema bien Y importante. siento que se ve, es muy común ahora, como que los niños crecen sin realmente valorar esos esfuerzos que tienen los papás para conseguir las cosas y que me estaba pasando a mí cuando era más pequeña, ya no, pero me pasó. Y Sí, creo que sí, pasa y lo sí. veo reflejado como en, no sé, primos o en, bueno, bebés conocidos, lo veo muy reflejado. Sí, sí, tienes razón. Em, nosotros, pues imagínate, te decía, mis papás muy pobres, o sea, ellos tuvieron una infancia en la pobreza, en la pobreza, bien pobres, con muchas carencias, y entonces ellos aprendieron a valorar desde muy jóvenes, desde muy niños, ya empezar a trabajar, empezar a valorar lo que se tenía, cualquier cosa que se tuviera, era muy valorada. Luego, en la generación nuestra, nosotros no fuimos muy pobres, porque sería mentira decir que aguantábamos hambre o que no tuvimos techo, no. Nosotros tuvimos lo necesario. O sea, nosotros nunca nos faltó techo, nunca nos faltó comida, mi papá nos dio la educación, ¿ves? Entonces, hasta el bachillerato nosotros pobres no fuimos. Pero había ciertas carencias, no había lujos, se cubrían las necesidades básicas. Y entonces uno también valoraba, yo aprendí a valorar muchas cosas, a Sí. compartir, incluso lo poco se aprendía a compartir, a administrarlo, a valorarlo. Cuando llegan ustedes en esta generación que es tan complicada, resulta que, yo no sé si será un síndrome y tenga algún nombre, pero pasa que en esta generación, o a mí me pasó, que yo quise empezar a darles a ustedes las cosas que yo no tuve y que hubiese querido tener. No sé si a todo el mundo le pasa, pero yo lo viví de esa manera. Ay, perdóname que te interrumpa. Hay otro tipo de creencia que no está como catalogado en esos cuatro, sino como que es uno extra que se llama narcisista. Bueno, creo que suena un poco más extremo lo que tú estás diciendo, pero es muy similar, como que los papás buscan en los hijos lo que ellos no pudieron ser, sobre todo en el tema de desarrollarse como profesional, como Ah, que el ok. papá que quería ser cantante, entonces va a explotar al hijo, a meterlo a Bueno, sí, todo, pero bueno, no, no, no. no es tan así. Sí, no, 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 yo aquí me refiero más al hecho de poder darles que no sintieran, tuvieran esas carencias que nosotros tuvimos. Entonces, eso sí lo viví. En el tema de ese narcisismo, es probable que en algún momento uno lo haya sentido. Entonces, por ejemplo, en el caso mío con el fútbol. Entonces, Mm, cuando yo sí quería tener un hijo varón para que él jugara fútbol, porque me gusta mucho el fútbol, y Sebas, Sebas lo metí en una escuela a los 6 años y yo creía que le gustaba y no le gustó el fútbol. Él se fue por otro lado, entonces el fútbol no le muy gustó. diferente, es Es artista. artista, sí, es muy diferente, no, no, no tuvo que ver con el fútbol. Pero no en cuanto a la crianza, sino en cuanto a dar las cosas. Sí, sí, entiendo. Entonces empezamos que necesita que nunca le falte, no puede tener un solo par de zapatos, ¿sí? Porque como va a tener un solo par de zapatos, aunque pueda que uno sí tuviera un solo par de zapatos. Y mi papá no tenía zapatos, o sea, a veces va avanzando de esa manera. Luego entonces, no, ya no, que no son solo dos zapatos, no, y tiene que tener tres, tiene que tener cuatro, tiene que tener yo no sé cómo. Uno va a los cumpleaños de no sé quién, tiene que estrenar zapatos, no como uno que era la misma pinta todas las reuniones, ¿ves? Me Entonces, acuerdo mucho de eso, sobre todo como en el colegio, en los útiles, que cuando éramos chiquitos, que los cuadernos más caros, de esos que uno le arrancaba el sticker y se podía poner sobre la ropa y lo planchaba y quedaba ahí, eran cosas tan bobas, pero que eso no nos enseñó. Es que hubo un punto en el que yo, pues en el que yo como que perdimos todo eso, como toda esa facilidad de tener lo que queríamos. Y pues ahí fue donde yo también me puse muy rebelde y empecé a comportarme mal, como en quejarme, en reprochar, y era lo que estábamos diciendo, que yo estaba muy acostumbrada, que yo extendía la mano y ustedes me daban todo lo que yo quería. sí, para que Un poquito de entiendan, para que contexto. entiendan un poquito de contexto, nosotros hasta que Vale tuvo, hasta que nació Sebas, antes de que naciera Sebas, bueno, Como habíamos tenido altibajos económicos, sí, pero sí, hubo sí. una bonanza en la que Vale salió muy favorecida, entonces había muchas cosas, y Sebas también, pero Sebas siendo bebé, había muchas, muchas cosas, luego hubo una pérdida, una quiebra económica en donde hubo muchísimas carencias y
se cambió el ritmo de vida, cambió la forma en que administrábamos el dinero, cambiaron muchas cosas y coincidió con un tiempo de rebeldía de Valentina en el que nos dimos cuenta que le estábamos haciendo mucho daño cuando le estábamos dando todo. Pero esa caída económica también fue muy formativa. O sea, esa caída económica también cogió a Valentina y la aterrizó y le hizo entender que las cosas tenían muchísimo valor. Y ahí hubo otro punto de quiebre también que fue interesante. Hay una Valentina antes y una Valentina después. Y por eso... Correcto. Y después cuando las cosas volvieron a ir mejorando, entonces todo se ha tomado con mucha más calma. Sí, sí. Sí, por eso llegué como a esa reflexión de que darle, o sea, llego a esa reflexión de que darle todo a los niños no está Sí, bien, es cierto, porque es totalmente cierto. Es crecer en una burbuja falsa, porque es que la economía, lo que uno tiene no es para siempre, nada es para siempre. Un punto importante, ¿no? Es que darle a los hijos todo tiene que ver con tu nivel económico. Sí, Entonces, claro, sí. darle a los hijos todo no necesariamente tiene que ver con que al hijo que se le dio todo es al que se le dio literalmente todo. O sea, se le regaló carro, se le pagó la universidad. No, no, no. No tiene que ver con eso. Tiene que ver, darle todo a un hijo tiene que ver con el hecho de darle más de lo que necesita. Entonces, cuando se les da de sobra, si tú puedes tener un celular y ese celular funciona de tal manera, puedes mantenerte con este celular, pero si mi ingreso económico me da para darle un iPhone, pues le voy a dar un iPhone. Ahí le estoy dando más de lo que necesita. Y es difícil que él valore después las cosas porque cuando él tenga su poder adquisitivo, va a decir, pues madre, pero las cosas no son tan fáciles de conseguir. Si es que yo solo decía quiero un iPhone y me daban un iPhone. Entonces, de acuerdo al nivel económico de cada de los padres, entonces el darle todo tiene niveles también. Y tiene que ver efectivamente con dar más de lo que se necesita. Y yo siento que debería ser solo lo que se necesita. Yo creo que debería funcionar de esa manera. Hasta cierto punto, lo que yo necesito. Pues, no mentiras. No, sí, porque es a lo que iba. Valorar las cosas, valorar sobre, no las cosas, sino el esfuerzo que conlleva tener las cosas. Las dificultades. Exacto. Y eso sí, siento que fue muy determinante, sobre todo en mí, porque yo era una niña malcriada. Malcriada en ese aspecto como de no valorar y después me porté mal quejándome de lo que tenía sin ver que mis papás no estaban en una buena situación y que en serio se estaban esforzando y que igual nunca nos faltó nada, solo que ya no teníamos más de lo que necesitábamos. Exactamente. Pero sí, es como, papás, no leen tanto sus hijos, porque crecer en esa burbujita no es bueno, no es bueno. Sí. Porque además es como que los aísla del mundo en el que vivimos, sobre todo, pues nosotros somos un país que experimenta muchas situaciones de pobreza en todo lado, ni siquiera es como solo en el sur, sino que en el norte vemos también muchas personas en puentes, personas desplazadas y yo compartía... Es una realidad. Es una realidad y crecer en eso, yo compartí con muchachos, con compañeros de la universidad que estaban tan sumergidos en su burbuja y que ellos no veían como más allá de ese mundo perfecto que les había creado la economía pues alta y hacían comentarios como que uno decía, o sea, tienes 20 y tantos años y en serio estás diciendo esto, o sea, como que despierten un poquito que pues la vida es mucho más, va mucho más allá desde ese, como de esa perfección en la que tú estás acostumbrado a vivir. Claro. Y que definitivamente el dinero es una burbuja y el dinero es una mentira porque el dinero va y viene. Nada está seguro. Nada está seguro, o sea, pueden pasar muchísimo. El tema de la pandemia fue una muestra, o sea, hubo gente que estaba supremamente bien y de un momento a otro llegar y no poder hacer nada, quedarse quietos, su economía se disminuyó, están encerrados o... No, complicado, ese es un tema bien complicado. Sí, la verdad, sí. O sea, la crianza no debería basarse en la economía, por ejemplo. La crianza para mí debería basarse principalmente en los valores que le van a inculcar al niño, en el amor, en el apoyo que le van a dar a un niño. Yo siento que el apoyo es demasiado importante. O sea, si tu hijo quiere ser lo que sea, obviamente que no sea nada malo, pues hay que ser un narcotraficante, pues no. Pero sí, lo que sea en aspectos bonitos. Acuérdate, que no le haga daño a nadie y que no se haga daño a sus... Deben ser siempre apoyados por los papás. No importa, porque yo he escuchado muchas veces la frase de como, ay no, desde que tenga un trabajito está bien.
así no esté cumpliendo con sus sueños o se esté desviando. Y no, yo siento que eso no está bien. Eso no está bien. El hecho, yo creo que en esa negligencia, en ese tipo de educación negligente, Crianza. también entra, crianza negligente, entra el hecho de que las redes sociales ahora también crían a los muchachos, Sí, claro los que educan. el tema de que un papá, una mamá, por callar a su bebé intenso lee el celular, un niño tan chiquito, desde los 2, 1 año, bebés, ya con el celular, no. O sea, eso entra en esa crianza negligente, Sí, ¿cierto? sí, porque o sea, no se está involucrando como en, en cómo hago yo para que mi bebé no llore, de pronto no esté tan mal criado, sino que simplemente decido darle el celular y ya déjame en paz, o sea, ya cállate, déjame hacer mis cosas, pues para que ¿qué? No Interrumpa. me interrumpa lo que estoy haciendo como mamá. Sí, claro, y no, y las redes sociales son la peor niñera de un niño, Pues, no, y ni de un ni muchacho. de nadie, la verdad no. No, las redes sociales son tenaz. Y más que si uno como adulto, como muchacho, llega a sentirse mal por cosas que ve, pues un niño que ve las redes sociales yo creo que un niño ve las redes sociales como algo, como un mundo perfecto. Sí, pues sí, porque realmente las redes sociales te muestran es la perfección. O Ujú, sea, la gente pone sus super viajes, sus ujú. carros, el dinero que gana. Es muy raro que alguien publique las cosas tristes o las cosas Sí. feas. Entonces, si uno como adulto que ya me entiende que todo eso es mentira o que no es el 100% de la realidad, pues un niño va a sentirse peor y va a crecer con ideas que no son correctas. Exacto. A envidiar o a Envidiar anhelar cosas que no son cosas, tan... exactamente. Es eso, es empezar a ver la perfección que no existe. Ujú. Y entonces como su mundo, su vida real no es perfecta, entonces empiezan las frustraciones también es que él tiene tantos años y mire, es multimillonario por hacer videos. Ay, yo también voy a hacer videos y solo a eso me voy a dedicar. No, es la mala influencia de, de las redes sociales, pero por sí solas las redes sociales no son las equivocadas. El problema está o radica en el hecho de que no haya un acompañamiento. Sí. ¿Sí ves? Entonces ahí tiene que estar también la crianza de los padres, el acompañamiento tiene que estar todo el tiempo. ¿Tú qué estás viendo? ¿Cuáles son las redes que tú estás viendo? Mira, no, estoy viendo esto, este youtuber que tiene este tipo de contenido. Interesarnos en realmente cuál es el contenido que tiene. Papi, no sé si has escuchado el tema de las mamás almendra o de la crianza almendra, algo así, ¿no? No, Son las mamás, o bueno, las crianzas, que como que involucran mucho a los hijos como a una vida fit, pero es una vida fit extrema. Entonces eso se ha criticado mucho porque están llevando como al límite de desórdenes alimenticios, sí, como a eso extremo que no está bien. ¿Tú qué piensas? yo en todo ese tipo de temas Como del veganismo, siempre te diré que veganismo. todo extremo es malo. Siempre pensaré, mira, volvemos al punto de que cada quien cría a sus hijos de acuerdo a sus herramientas. Si una persona es fit, lo que tú dices, y su alimentación es así, es sana y todo el tema, pero ella tomó su decisión como adulta, ¿cierto? Y lleva una vida como adulta. Yo pienso que a un niño, mira, a un niño hay que darle a comer de todo, obvio, ¿no? Enseñarle que el exceso de azúcar, que el exceso de sal, que el exceso de fritos, que el exceso de gaseosa, Exceso de todo. el exceso de todo no es bueno. Hay que entonces enseñarlo a comer sano está bien, pero influirle o incluirlo en esa vida extrema eh, de alimentación estricta y esa cantidad de cosas, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, porque yo siento que los adultos son los que deben tomar decisiones sobre ese tipo de cosas. Yo le doy el ejemplo a mi hijo, yo me alimento bien, hago ejercicio, ¿cierto? De pronto mi hijo lo que ve en el ejemplo mío es ese, y él puede que quiera tomar ese camino. Yo como papá, ¿qué me encargo? Que a él no le falte nada en cuanto a su alimentación, que tenga alimentación sana, alimentación balanceada, que si él quiere hacer ejercicio,
quiero hacer natación. Si yo tengo la posibilidad de pagarle natación, le pago natación, fútbol, algún deporte. De esa manera es que creo que uno debe inducir a sus hijos, no al extremo. Nada al extremo es bueno. Yo creo que nada al extremo es bueno. Y nada que nosotros llevemos a los niños, al extremo Mm, debe funcionar. Los adultos son los que deben tomar decisiones. A los niños hay que darles ejemplos, mm, hay que darles herramientas y ellos tomarán sus decisiones. Yo ok. creo que aplica para todo. Sí, yo Habrá quien diga, también. no, pero es que ser fit es ser sano. Pero ¿hasta qué punto? Porque No sé hasta además qué también punto. siento que ese tipo de cosas como que no dejan al niño ser un niño. No lo dejan ser un niño, Porque un niño exactamente. está para Para jugar, para mancharse, divertirse. ensuciarse, divertirse, experimentar con comida, yo qué sé. Pero sí, ese tipo de crianzas como que A no mí no me dejan ser a un parece, sí, a mí niño no me ser un parece. niño. Y un niño es relajado y ya, es que un niño qué preocupaciones. Y tampoco, de pronto sí inculcarles lo que tú dices, el tema de ser sano, pero no como tal, Con como de, ejemplo. exacto, y no como de la apariencia y ese tipo de cosas, como no verse bien, no, me estoy enredando, como no inculcarles el tema por apariencia, sino por Ujú. salud. Eso siento. Y ya, vamos. No tengo más preguntas. ¿Tú tienes algo más que aportar? No, yo respondo aquí lo que me preguntan. Este muchacho. Ah, bueno. Bueno, en conclusión, mi conclusión, ¿cuál es? Que la crianza debe estar basada en el amor, en el apoyo, en la escucha de los hijos, porque los hijos, si a uno un niño le dice algo, hay que escucharlo. No Sí, siempre creer que está rebelde, que es cantaletoso, no, hay que escucharlo, por algo le está diciendo. Creo que esas son como las bases, bueno, los valores, obviamente. Yo no estoy de acuerdo con los golpes, no, pues no siento que sean necesarios, la verdad. Ni también ni el tema como de la crianza autoritaria. Sigo diciendo que los papás sí deberían darnos argumentos válidos, no decir soy su papá y punto, no. Y ya esas son mis conclusiones. bueno, queremos hacer una pequeña reflexión. En el último capítulo en el que hablábamos de la comunicación y yo di mi opinión personal acerca de un medio de comunicación, nos encontramos con que uno de los shorts que publicamos en alguna red social fue muy atacado por personas que argumentaban cosas que nosotros ni siquiera mencionamos. No hablamos nunca de una postura política, no hablamos nunca de ningún gobierno, de ningún político. Es simplemente mi opinión personal acerca de un medio de comunicación. Y la gente no vio el podcast completo, sino que tomó simplemente esa opinión y atacó de una manera muy fuerte, acusándonos de una cantidad de cosas. Entonces la reflexión es, solo un idiota le dedica tiempo a algo que no le gusta. Entonces, si quieres saber de qué se tratan los capítulos, te invitamos a ver el podcast completo en YouTube y luego tomes una decisión de si te gusta o no te gusta, o estás de acuerdo o no te gusta. Si te gusta, bienvenido, apóyanos, seguiremos haciéndolo. Si no te gusta, simplemente pasa derecho. Pero no podemos seguir en un país polarizado, de extremos, de buscar qué está haciendo el otro para atacarlo, sino más bien a lo que nos gusta apoyémoslo y lo que no nos gusta ignorémoslo. Entonces es una invitación. Y que era como lo que hablábamos ahorita de los argumentos, que las personas al no tener argumentos lo que deciden hacer es atacar y ofender. Y es que fue una opinión, fue un video como de 2 minutos, donde su opinión ni siquiera era todo en los 2 minutos, era un fragmento muy corto y la gente de una vez ataca, ta, 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 ta. Entonces, pues no, la idea es como que escuchen, se contextualicen, lo que dice papá, si no están de acuerdo, si no les gusta, pues pasen de largo, pero hay que ser un poquito más empáticos, pensar que del otro lado de la pantalla hay una persona. Entonces, pues nada, eso Y que era. a este mundo vinimos a ser felices, no a sufrir por cosas que no están en nuestras Uh manos -huh. y no a atacar a toda la persona que está al frente. Eso era, entonces, gracias por escucharnos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, educandoapapá.podcast o educando a papá, solito.
Y nada, muchas gracias por escuchar, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias.